Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, hoy vamos a leer de la palabra de Dios de la Biblia, del libro de los Salmos, el capítulo 67. Que Dios tenga misericordia y nos bendiga, que su rostro nos sonría con favor, que se conozcan tus caminos en toda la tierra y tu poder salvador entre todos los pueblos por todas partes. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Que el mundo entero cante de alegría, porque tú gobiernas a las naciones con justicia y guías a los pueblos del mundo. Que las naciones te alaben, oh Dios, sí, que todas las naciones te alaben. Entonces la tierra dará sus cosechas, y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá en abundancia. Así es, Dios nos bendecirá, y gente de todo el mundo le temerá. Mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios. El día de hoy, la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué mensaje nos quiere transmitir el día de hoy la palabra de Dios para nuestra vida? Bien, hermanos, la palabra del día de hoy nos habla y nos menciona dos palabras importantes. Dos palabras que tenemos que tener nosotros en nuestra vida y las tenemos que poner en práctica. Esas palabras son misericordia y bondad. Dios hoy nos menciona la palabra misericordia y nos menciona la palabra bondad. ¿Para qué? Para que tú y yo entendamos realmente y comprendamos y conozcamos cómo realmente es Dios y cómo Dios quiere que tú y yo seamos en nuestra vida. Por eso es que hoy nos menciona la palabra misericordia y bondad. Pero vamos a dejar que la palabra de Dios nos lo vaya diciendo por sus propias palabras. Fíjate bien y pongamos atención a las palabras que hoy Dios nos dice. La palabra de Dios empieza diciendo: que Dios tenga misericordia y que nos bendiga. Que su rostro nos sonría con favor. Fíjate, que Dios, dice la palabra de Dios, que Dios tenga misericordia y termina diciendo y que nos bendiga. Que Dios tenga misericordia. Misericordia de ti y de mí y de toda la humanidad. Y que aparte dice que nos bendiga y que su rostro nos sonría con favor. Primeramente empieza diciendo que tenga misericordia. Y después dice que nos bendiga y termina diciendo que su rostro nos sonría con favor. Pero vamos analizando. Primero, misericordia. ¿Por qué empieza diciendo la palabra de Dios que Dios tenga misericordia?
¿Por qué, hermanos? Porque realmente ocupamos de la misericordia de Dios, hermanos. La ocupamos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos muchos errores. Porque nosotros estamos llenos de imperfecciones. Y esas imperfecciones nos conducen ¿a dónde? A la muerte, a la destrucción. Esas imperfecciones que tú y yo tenemos. Porque por medio de esas imperfecciones que tú y yo tenemos, hacemos lo que no es correcto. En pocas palabras, hacemos lo malo y cometemos pecados. Y recordemos que nosotros al cometer pecados, ¿a dónde vamos? El pecado, dice la palabra de Dios, que lleva ¿a dónde? A la muerte. Para nuestra buena suerte y para la ayuda de nosotros, gracias a Dios, por medio del sacrificio de su Hijo amado, tú y yo tenemos la oportunidad y la posibilidad de que todo se nos perdone. Y digo que tenemos la posibilidad, porque la palabra dice Dios que todos nuestros pecados ya han sido pagados, sí. Pero para que eso pueda tener efecto en nuestra vida, tenemos que reconocer a aquel que pagó por nuestros pecados. Y tenemos que hacer ¿qué? Un arrepentimiento de lo que hemos hecho. Para que pueda tener efecto lo que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Qué fue qué? Que pagó la deuda de nosotros, o sea, pagó por nuestros pecados. Sí es cierto, la palabra lo dice. Jesús ya pagó por todos nuestros pecados. Es cierto, es muy cierto. Pero para que eso pueda ser realidad en nuestra vida, o se pueda efectuar en nuestra vida, primero tenemos que reconocer a aquel que pagó por nuestros pecados. ¿Quién es? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Primeramente tenemos que reconocerlo a Él como el que pagó por nuestros pecados. Segunda, tenemos que hacer un arrepentimiento de todo lo que hemos hecho. Y tercera, tenemos que pedir perdón. ¿Para qué? Para que pueda ser efecto lo que Dios hizo por ti y por mí, que fue el pagar por nuestros pecados. Y ahí entra lo que la palabra de Dios dice que tú y yo necesitamos, que es que Dios tenga misericordia de ti y de mí. Porque por medio de esa misericordia tú y yo podremos alcanzar lo que Jesús hizo por ti y por mí. ¿Qué fue lo que hizo? Que pagó nuestra deuda. ¿Pagó qué? Todos nuestros pecados. Él ya los pagó. Pero necesitamos de la misericordia de Dios para que tú y yo podamos actuar en consecuencia a poder recibir lo que Jesús hizo. ¿Qué fue? El pago de nuestros pecados. Porque sí, ya los pagó. Pero para que se haga efecto, tenemos que hacer lo que ya te acabé de mencionar. Primeramente, ¿qué? Reconocer a aquel que pagó por nuestros pecados. Segunda, tenemos que hacer ¿qué? Un arrepentimiento de todo lo que hemos hecho. Y tercera, tenemos que pedir perdón por todo lo malo que hemos hecho, para que así pueda tener efecto lo que Jesús ya hizo por nosotros. Si no hacemos nosotros eso, no puede haber efecto en el pago. Eso que nos quede bien claro.
Porque hay muchos que piensan de otra manera diferente y no es así. Sí es cierto, Jesús ya pagó por tus pecados y por los míos y por los de toda la humanidad, ya está pagado. Pero para que eso pueda tener efecto en nuestra vida, digo en nuestra vida, tiene que ser esos 3 pasos. El primer paso es reconocer a aquel que pagó por nuestros pecados, que es a quién, a Jesús Cristo, el Hijo de Dios, nuestro Rey y Salvador. Segunda, hacer un reconocimiento y arrepentimiento de todo lo que hemos hecho. Y tercera, pedir perdón por todo lo malo que hemos hecho. Entonces, haciendo de esa manera, nosotros podemos tener ¿qué? La misericordia y el perdón de nuestros pecados y de lo que Jesús hizo por nosotros, por lo que Él pagó. De esa manera, si no, no tiene efecto, aunque ya estén pagados. Tus pecados ya están pagados, pero si tú no reconoces a aquel que ya pagó, si tú no tienes un arrepentimiento sincero de todo eso que tú has hecho y no pides perdón por todo eso, no tiene efecto lo que Jesús hizo por ti en tu vida. ¿Qué hijo lo quiso? Pagó por tus pecados, pero no tiene efecto si tú no haces ese procedimiento, hermanos. Tengámoslo en nuestra mente. Por eso es que la palabra de Dios siempre diciendo misericordia. Que Dios tenga misericordia para que tú y yo podamos alcanzar ¿qué? Lo que Jesús hizo por nosotros. El pago que Él dio de ¿qué? De nuestros pecados. Y entonces, después de que hacemos todo eso, fíjate cómo la palabra de Dios va enumerando. Después de que alcanzamos la misericordia de Dios por medio de reconocer a Jesús como el que pagó por nuestros pecados, por el arrepentimiento sincero de todo lo que hemos hecho y por el pedir el perdón de nuestros pecados para que tenga efecto lo que Jesús pagó y hizo, dice la palabra de Dios que entonces tú y yo recibiremos ¿qué? Y nos bendiga. Entonces recibiremos la bendición y Dios nos bendecirá en todo de nuestra vida. Haciendo eso, hermanos, que estoy diciendo. Por eso es que la palabra de Dios empieza diciendo que Dios tenga misericordia. Que tenga misericordia de ti y de mí. Respecto a todo lo que hemos hecho. Porque ocupamos de esa misericordia para poder alcanzar lo que Jesús hizo por ti y por mí. Que dio su vida por el pago de nuestros pecados. Pero por medio de la misericordia alcanzaremos entonces eso. Y entonces Dios nos bendecirá y nos conducirá ¿hacia dónde? Hacia la presencia de Él, hacia la presencia de nuestro Padre Dios. Por eso es que te digo, es muy importante que tengamos y sepamos nosotros de la misericordia. Pero así como Dios, así como dice la palabra de Dios, que dice que Dios tenga misericordia de nosotros, así como dice que Dios tenga misericordia de nosotros, también nosotros tenemos que tener misericordia de las demás personas, de los demás hermanos. También lo tenemos que poner en nuestra vida. Debemos tener también nosotros misericordia hacia el prójimo, como Dios lo va a tener con nosotros. Por eso es que te digo, lo que Dios nos dice es para el bien de nuestra vida y para que lo pongamos en práctica, hermano. Así de que no se te olvide que la palabra de Dios hoy nos dijo claramente que Dios tenga misericordia. Pero misericordia, ¿hacia qué manera? Hacia alcanzar lo que Jesús hizo por nosotros, que fue ¿qué? El pago de todos nuestros pecados. Pero hay que hacer esas 3 formas para poder ¿qué? Alcanzar lo que Jesús hizo.
que es que reconocer a aquel que pagó por nuestros pecados, que es que Jesucristo nuestro Señor, nuestro Rey, el Hijo de Dios. Segundo, que es reconocer y tener un sincero arrepentimiento de todo lo que hemos hecho. Y tercero es que pedir perdón por todo eso. Entonces, así podremos tener y alcanzar lo que Jesús hizo, el pago por nuestros pecados. Si no hacemos eso, no habrá efecto de lo que Jesús hizo en tu vida y de lo que hizo en mi vida, ¿qué? Del pago de nuestros pecados. No tendrá efecto, hermanos. Si no hacemos eso, no habrá efecto. Entendamos y comprendamos. Dios nos quiere y nos está transformando a ser unas personas nuevas. Por eso es que nos habla y nos menciona de muchas y de mil maneras para que entendamos y comprendamos. Que Dios quiere que tú y yo seamos personas nuevas. Y para ser personas nuevas, Dios nos va indicando el camino y los pasos que tenemos que seguir, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes, haciéndole la cordial y fiel invitación a que escuchemos la palabra de Dios, a que pongamos atención a lo que Él nos dice, que la metamos en nuestro corazón y que la pongamos en práctica. Porque esa es la clave para que tú y yo podamos ser mejores personas y podamos el día de mañana poder estar frente a la presencia de Él y seguir caminando en este mundo. La clave está en escuchar lo que Dios nos dice, meterlo en el corazón y ponerlo en práctica. Así como hoy nos ha dicho Él de la misericordia, así como dice la palabra de Dios, que Dios tenga misericordia de ti y de mí, así nosotros también tenemos que tener misericordia de nuestro prójimo, de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos pone el ejemplo para que tú y yo también lo hagamos igual. Bueno, no me despido sin antes hacer una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito hermoso, Dios y Creador, Señor y único del universo, Señor y Dios verdadero, que hiciste y formaste todo, Señor. Ayúdanos a que entendamos y comprendamos realmente lo que tú nos dices por medio de tu palabra. Ayúdanos a que lo metamos en nuestro corazón y que lo pongamos en práctica en nuestra vida, Señor. Porque sabemos que si entendemos lo que tú nos dices y lo metemos a nuestro corazón y lo ponemos en práctica, vamos a poder ser mejores personas y vamos a poder caminar y andar en este mundo y poder llegar hacia ti, oh Padre Dios Yahvé. Te lo pido por tu Hijo amado Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos queridos, cuídense y protéjanse donde quiera que anden. Y no se olviden que Dios nos ama. A pesar de cómo somos, nos ama. Dios nos ama con todo su amor y con todo su corazón. Y Dios quiere que tú y yo seamos unas personas nuevas. Grábate. Dios quiere que tú y yo seamos personas nuevas. Que dejemos, como dice en el Evangelio de Juan, que dejemos al hombre viejo y nos convirtamos del hombre nuevo. ¿Quién es el hombre nuevo? Jesucristo. ¿Quién es el hombre viejo? Adán. Y Dios quiere eso. Dios quiere que tú y yo dejemos a ese hombre viejo, al hombre viejo, y que nos convirtamos al hombre nuevo. Acuérdate, mis hermanos, porque Dios nos ama.